En tus oídos, un podcast de Charla de las 12. Hola a todos, mi nombre es María Paula Alcalá y sean bienvenidos a este podcast Charla de las 12. El día de hoy tenemos un tema realmente interesante, la literatura del Renacimiento. Vamos a leer un fragmento de uno de los escritores más reconocidos de este movimiento, Nicolás Maquiavelo, de su libro titulado El Príncipe. Seguramente hemos escuchado alguna vez sobre este movimiento que representó un cambio político, cultural, social y sobre todo artístico en la Europa de esa época. Al escuchar hablar sobre el Renacimiento, lo que viene a mi cabeza es ese momento en el que las personas estaban en un ambiente tenso, donde la Iglesia se preocupaba porque estaba perdiendo poder, su influencia en los demás, y un grupo de personas pudientes y conocedoras de varios temas querían influenciar al resto de la población a obtener conocimientos. Sabían que a Nicolás Maquiavelo, nacido el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia, se le considera como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento. Interesante. Sus obras abrieron las puertas de la modernidad. Hay una frase de él que me gusta mucho y quise compartir con ustedes que dice así: el odio se gana tanto por las buenas obras como por el mal. Una frase muy sabia. El fragmento del día de hoy se encuentra titulado De la liberalidad y de la parsimonia. Lo pueden encontrar en el capítulo 16 de la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Dice así: confieso que es muy bueno acreditarse un príncipe liberal, pero peligroso también ejercitar la liberalidad de manera que no sea después temido ni respetado. Un príncipe, para no llegar a ser pobre, para poder en caso de invasión defender sus estados y no recargar a sus súbditos con nuevos impuestos, no debe sentir que se le tenga por avaro. No hay virtud que tanto se gaste por sí misma, si puede decirse así, como la generosidad. El demasiado liberal no lo será a largo tiempo. Se quedará pobre y será despreciado, a menos que no sacrifique a sus súbditos con continuos tributos y demandas, y entonces se hará odioso. Si fuese necesario escoger entre dos extremos, siempre valdría más ser poco liberal que serlo demasiado, puesto que lo primero, aun cuando sea poco glorioso, no acarrea menos como lo segundo, el aborrecimiento y el menosprecio. Nicolás Maquiavelo describe cómo un príncipe debe ser respetado, qué debe hacer para que así sea, pone en juicio la libertad, el respeto, la avaricia y el poder. Se dice que es bueno un príncipe liberal, pero también es peligroso, y es aquí donde recae el tema de la libertad. Si la libertad es realmente buena, mala, ¿de qué trata? Como él habla de un príncipe, también se refiere a un gobernante que ejerce la libertad de manera que después no sea temido ni respetado. Y al decir eso, hace referencia a que para que alguien sea respetado, también debe ser temido, porque el respeto también se debe a eso, de temerle a algo. No solo respetamos por amor, sino porque tememos a eso, a las consecuencias, al poder que tiene. Y si un príncipe es demasiado liberal, entonces las personas lo toman como un amigo más y tienden a no respetarlo. También hace referencia a que no se puede ser demasiado generoso, porque eso también conlleva a la pobreza. Y si se es demasiado liberal, no lo seguiría siendo por mucho tiempo, porque entonces dejaría de ser príncipe, ya que si es demasiado liberal, esto lo conlleva al hecho de ser demasiado generoso para agradar, no tener dinero, y entonces sería pobre y no tendría respeto. Por lo tanto, los súbditos o el resto de las personas no lo van a respetar, porque él ni siquiera se da a respetar como persona ni como príncipe o gobernante que es. Hay algo que me pareció muy intrigante y me hizo cuestionar muchas cosas que no había hecho antes de leer esto. Nicolás habla de una libertad, entonces me hace preguntar,
¿De cuál libertad hablo? ¿El ser humano es realmente libre? El príncipe debe ser libre de cierta forma, ya que no debe encerrarse en su burbuja, sin poder gobernar, sin tener comunicación ni contacto con el resto del pueblo, ya que esto lo volvería odioso. Demasiada libertad lo empobrecería y poca libertad generaría mucho temor que podría ocasionar que las personas se manifiesten en contra de él. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿El ser humano es realmente libre? ¿Puede tomar sus propias decisiones? Estamos ligados a todo esto de la ética y la moral. Y es que conocemos que la ética son las reglas que nos rigen ante la sociedad y que la moral son las reglas y principios que nos rigen a nosotros mismos. Entonces, ¿esta libertad está ligada a eso? A la ética y la moral de cómo podemos manifestarnos, cómo podemos expresarnos, cómo podemos gobernar, en este caso, de forma aparentemente libre. La libertad, un tema realmente fascinante e interesante. Si a ustedes también les pareció así, no duden en investigar más acerca de este. Hasta aquí este podcast de Charla de las 12, la literatura del Renacimiento. Espero que les haya encantado muchísimo y que puedan acompañarnos en el siguiente podcast de Romeo y Julieta. Yo soy María Paula Alcalá y esto es Charla de las 12.